¿Qué hubiera pasado si Izuku se volvía un genetista? Capítulo 19. Quizás si Omar hubiera agotado las 3 horas que podía mantenerse como héroe, quizás si Omar hubiera transferido su quirk a su sucesor, las numerosas mejoras del gnomo habrían hecho de esta una batalla unilateral. Y lo mismo ocurría a la inversa, si Nomu no se hubiera convertido en Jeremy, si no hubiera recibido una mejora tan inmensa que llevó a la bestia a otro nivel por completo, habría fracasado contra un Omar en plena forma. Pero tal como estaban las cosas, con Omar listo para la batalla y el gnomo mejorado mucho más allá de sus límites, bueno. Jeremy el gnomo mutado contra Omar el héroe número 1. Esto será un choque de titanes. Los cuerpos inconscientes de los numerosos villanos fueron arrastrados por la fuerza del choque de los dos gigantes. Cada impacto de sus puños causaba que el suelo debajo de ellos se agrietara y se hiciera añicos. Almect y Jeremy intercambiaban y esquivaban golpes, no importaba lo fuerte que se golpearan el uno al otro, ninguno de los dos cedía terreno. Pero cuando el gnomo lanzó un ataque con mucha fuerza, Omar respondió. Esquivando el golpe con la misma velocidad absurda que había mostrado antes, Omar levantó su brazo derecho hacia atrás. Texas Smash. Pero en lugar de terminar rápidamente la pelea, como había pensado que sucedería, Nomu giró su cabeza hacia un lado en el último segundo, causando que el puño de Omar pasara sobre su hombro sin causar daño. Los ojos de Omar se abrieron como platos. Ahora él lanzó un ataque con mucha fuerza. Nomu agarró el brazo del héroe con ambas manos, hundiendo sus garras profundamente en la carne, antes de usar el impulso del propio ataque del héroe para girar y lanzar a Omar a través del claro, directamente hacia un afloramiento de piedra. Manteniendo la compostura, Omar extendió su brazo y usó su fuerza no solo para evitar la roca, sino también para girar en el aire, reorientándose en posición vertical. Gruñó cuando impactó el piso con suficiente fuerza como para romper el cemento reforzado, pero esas grietas solo duraron un milisegundo, ya que Omar las convirtió en un cráter completo al momento siguiente, cuando despegó a toda su máxima velocidad. Solo le tomó una fracción de segundo viajar de regreso al Nomu, se sorprendió al ver que sus ojos lo seguían sin ningún problema, pero pensándolo bien, realmente no debería haberlo hecho, considerando que ha podido igualarlo en casi todo lo demás hasta ahora. Palabra clave, la mayoría. Almect levantó su brazo derecho hacia atrás mientras se lanzaba hacia la criatura, y tal como esperaba, el gnomo se movió hacia la izquierda para evitarla, cayendo en la finta muy obvia. Su golpe fue demasiado alto para un golpe efectivo, pero debido a que el gnomo se había apartado del camino, le permitió usar su impulso para girar detrás de la bestia, donde su otra mano se unió a la primera para un golpe hacia abajo. No pudo evitar sonreír ante la sorpresa en el rostro del gnomo, y esa sonrisa se ensanchó cuando su golpe aéreo se estrelló contra la nuca de la bestia con la fuerza de un tren de carga. Pero esa sonrisa rápidamente se convirtió en un grito ahogado de dolor, cuando una agonía absoluta estalló en su abdomen. Un fuerte golpe en la cara aturdió al gnomo por un breve momento, permitiéndole saltar hacia atrás y alejarse de la criatura, y una vez que estuvo a cierta distancia, quedó claro lo que había sucedido. El gnomo sacudió la cabeza mientras se recuperaba del inesperado ataque, su cola se movía furiosamente detrás de él, una cola con una punta de hueso de medio metro de largo en el extremo, que actualmente estaba cubierta de sangre. Con el dolor en el estómago y la sensación de algo cálido y húmedo empapando tanto la parte delantera como la trasera de su uniforme, no necesitaba que un médico le dijera que esa maldita cosa acababa de atravesarlo por completo. Pero bueno, eran solo sus intestinos, de todos modos, no le quedaba mucho tracto digestivo que dañar. Se limpió la sangre de la boca con la manga y dio un paso atrás para enfrentar a su oponente. Se agachó, esquivando un feroz ataque de la garra del gnomo, usó la abertura para dar 2 golpes rápidos como el rayo. Desvió un puñetazo, golpeando el brazo hacia un lado, antes de agarrar la muñeca,
retroceder y lanzar su otro puño hacia abajo con un golpe que partió el hueso de su brazo en dos. Pero, aparentemente a la cosa no le importaban cosas tan tontas como huesos rotos, porque ni siquiera se estremeció, en lugar de eso rugió y se lanzó a otro frenesí de ataques. Omar gruñó cuando un puño pasó su defensa, chocando contra su pecho y sacando el aire de sus pulmones. Saliendo despedido con la fuerza del ataque, saltando hacia atrás para tratar de darse espacio, pero se lo negaron cuando el gnomo se abalanzó sobre él, lo que obligó al héroe a esquivar un ataque del brazo que acababa de romper. Al ver que su ataque no cesaría pronto, y que esquivarlo no lo llevaría a ninguna parte, se agachó un poco y levantó su brazo izquierdo para recibir un golpe. Apretó los dientes cuando impactó, el golpe hizo temblar sus huesos, pero usó la abertura para asestar un gancho en la mandíbula de la bestia con tanta fuerza que el golpe levantó al gnomo unos 3 metros del suelo. La cosa rugió de dolor o de ira, y trató de imitar lo que Omar había hecho antes, bajando ambas manos sobre él en un movimiento por encima de la cabeza mientras bajaba, pero estaba demasiado coreografiado, lo que le permitió a Omar esquivar rápidamente y evítalo. Pero el gnomo tenía más que solo brazos, también tenía esa maldita cola. El brutal aguijón volaba hacia su cabeza desde un lado lo suficientemente lejos como para que no lo hubiera visto venir si no hubiera estado atento a él. Ya estaba demasiado cerca y se movía demasiado rápido como para esquivarlo, pero Omar era el número 1 por una razón, y se necesitaría más que un ataque sorpresa para vencerlo. Apretando los dientes, Omar recibió el coletazo de la bestia, gruñendo cuando la carne de la cola lo golpeó con suficiente fuerza como para abollar el titanio. Enlazó sus brazos alrededor de este y tiró. El héroe se obligó a que su sonrisa permaneciera en su rostro e ignoró el dolor abrasador en sus hombros cuando el gnomo le hundió sus garras. En lugar de eso, se concentró por completo en tirar con los brazos y girar con los pies, mientras giraba, arrastrando a la bestia con él antes de que tuviera la oportunidad de tocar el suelo, y la arrojó tan fuerte como pudo, enviándolo a volar hacia la montaña artificial de la USJ. Jaromir se estrelló contra la piedra y siguió volando, provocando una enorme nube de polvo y una fisura tan grande que casi partió la montaña en dos. Todos miraron con los ojos muy abiertos a la montaña, oscilando entre Omar y la nube de polvo, con emociones que iban desde la incredulidad hasta el asombro e incluso el horror. Claro, Omar mantuvo su mirada firmemente fijada hacia adelante. Después de 10 largos segundos de silencio tan espeso que se podía oír caer un alfiler, alguien empezó a aplaudir. Los aplausos se convirtieron en vítores de los estudiantes que habían evacuado a lo alto de las escaleras en su primer barrido del centro. ¡Viva Omar! Eso fue totalmente impresionante. Por eso es el número 1. Hiro, la heroína en entrenamiento, al ver que Omar estaba sangrando, comenzó a bajar las escaleras para ver si podía ayudar de alguna manera, pero tanto ella como los vítores se congelaron. Omar tenía la mano extendida diciéndoles que se detuvieran, con los ojos todavía fijos en la montaña. El silencio volvió con una fuerza asfixiante. Y entonces lo oyeron. ¡Bam! 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 El frente de la nube de polvo explotó hacia afuera cuando Nomu salió disparado de ella, corriendo a 4 patas como una bestia, con los ojos ardiendo con furia animal. Obviamente, la cosa había sido herida por el ataque de Omar. Le faltaban varios dientes, tenía cortes profundos a lo largo de todo su cuerpo, una gran abolladura en la cúpula de metal sobre su cabeza y trozos de carne colgaban del lado del impacto, volando detrás de él como serpentinas satánicas. Al-Mikt observó con expresión inquebrantable cómo la bestia se curaba a un ritmo ridículo, deshaciendo todo el daño había conseguido hacerle con tanto esfuerzo, mientras sus ojos no prometían nada más que muerte. Pero ya se había enfrentado a la muerte antes y aquí está la cuestión. Él había ganado. Omar se puso en posición, entrecerró los ojos y se lanzó hacia su oponente una vez más. Los puños de los titanes se encontraron y toda la instalación de la USJ tembló.
Mientras tanto en otro lugar, se podía observar a un peliverde haciendo lo que más le gustaba, analizar. Izuku. El gnomo tenía mejor equipo natural que All Might, tenía garras afiladas que podían cortar la carne con facilidad y su cola puntiaguda que a menudo azotaba como una lanza puntiaguda o como un arpón brutal. Su dura piel de escamas y la piel gruesa debajo, combinada con su peculiaridad de absorción de impactos, lo protegieron de la fuerza indescriptible de All Might. Y su regeneración lo mantuvo en la lucha, deshaciendo cualquier daño que logró atravesar sus defensas. All Might era físicamente más fuerte que el gnomo, impulsado por los fuegos de la peculiaridad de un verdadero héroe. Además de eso, también tenía mucha más experiencia en combate y había dominado numerosos estilos de lucha cuerpo a cuerpo a lo largo de su larga carrera. Combinado con velocidades inauditas para alguien de su tamaño, fue capaz de bloquear, desviar, parar y esquivar cualquier ataque letal antes de dar un paso adelante y atacar con la fuerza de un dios enojado. Era extraño, Izuku tenía una oportunidad para analizar una pelea entre All Might y Yaromi. Izuku debería estar muy feliz. Entonces, ¿por qué estaba teniendo un ataque de pánico ahora mismo? Espera. Izuku se arrojó hacia un lado, evitando por poco el pico de hielo gigante, del tamaño de su brazo, que atravesó justo donde había estado parado. Soto. Ibara miró a su compañero. ¿Qué? Preguntó Todoroki, genuinamente confundido. Ibara, aceptaste mantener las heridas al mínimo. Soto, ¿y? Hizo un gesto hacia adelante. Mira, no está herido. Ibara, ese no es el punto. Ella siseó. Podría haber resultado herido, cuando podrías incapacitarlo de forma no violenta. Soto, ¿cómo cuál? Ibara, congélalo en un cubito de hielo, eso debería ser obvio. Dios mío, Izuku retrocedió corriendo de lo que habría sido un ataque obviamente fatal, y los escuchó hablar sobre otras cosas que también lo matarían. Realmente estáis todos locos. Pero antes de que alguien pudiera hacer algo más, otra persona fue lanzada por encima de la pared, arrastrada por el viento de la pelea de All Might y Yaromi. Mierda. Tomura maldijo de dolor cuando impactó el suelo. Mierda. Había estado tan cerca. Estaba distraído. Solo unos pocos metros más y lo habría hecho polvo. Cayó al suelo enojado y se levantó con un resoplido, antes de detenerse al ver a todos rodeándolo. Ah, y por supuesto tuve que lanzarme con carne de cañón de bajo nivel por órdenes del jefe. Gruñó molesto antes de señalar a Izuku. Tú. Eres uno de mis muchachos, ¿verdad? Izuku, Tomura, no estás usando nada de la UA, así que por supuesto que sí. Agarró el abrigo de Izuku con 4 de 5 dedos y lo empujó hacia adelante. Vamos. Vamos a mostrarles a estos mocosos lo que los verdaderos villanos pueden hacer. Izuku, espera, no, yo. Soto, veamos qué tan habladores son ustedes, villanos, después de que los congele. Izuku, no. Espera, solo estoy. Ibara, lo siento, pero por mucho que aborrezco la violencia, hay que mantener la justicia. Izuku, detente. Por favor, yo. Tomura, mocosos estúpidos, veamos cómo ladran después de que los convierta en polvo. Izuku no pudo soportarlo más, con todo lo que había sucedido amontonándose uno encima del otro, uno a la vez, hasta que no fue más que un maremoto abrumador que se abalanzaba sobre él. Empujó a Tomura fuera del camino y finalmente estalló. Izuku, no soy un villano. Gritó con cada fibra de su ser. Izuku, soy un genetista. Los dos héroes retrocedieron sorprendidos por su arrebato, mientras Izuku jadeaba pesadamente. Pero antes de que alguien pudiera responder, ya fuera Soto, Ibara o incluso Tomura, un familiar miasma púrpura negruzco explotó en el claro.
Un portal negro se abrió entre ellos y los héroes, evitando que cualquier ataque pasara, mientras que un segundo portal se abrió detrás de Izuku, dos brazos agarrándolo y tirando de él. Izuku con gusto les dejó hacer cualquier cosa para escapar de este caos. Pero justo antes de que el portal lo consumiera por completo, logró captar el final de la pelea. Era una visión increíblemente importante y que quedaría grabada a fuego en su mente por el resto de su vida. Jeremy chilló de rabia mientras se lanzaba hacia All Might, su forma cubierta de innumerables heridas y cortes. All Might corrió hacia adelante, lanzó su puño con tanta fuerza que salió vapor y asestó un golpe tan poderoso que lanzó a Nomu hacia arriba a través del techo de la USJ. All Might, maltratado y ensangrentado, levantando su puño en señal de victoria mientras todos aplaudían. Las peculiaridades superan a la ciencia. Todo su trabajo, todo su esfuerzo, y las peculiaridades lo superaron. Mientras tanto en otro lugar. Izuku gimió de dolor, notó vagamente que su máscara debió haberse caído durante el teletransporte y abrió los ojos al cielo nocturno. O al menos ese fue su primer pensamiento, pero su mente se apresuró a señalar las diferencias muy obvias una vez que sus ojos se acostumbraron. Las estrellas eran en realidad pantallas, innumerables terminales y computadoras pitando, zumbando y brillando alrededor de la habitación. Mientras que el oscuro e interminable vacío de espacio que definía el cielo nocturno, en realidad era solo una habitación vacía y mal iluminada. Bueno, eso estaba casi vacío. Después de todo, era difícil pasar por alto el trono de metal gigante en el centro de la sala, aún más llamativo por los numerosos tubos de metal y dispositivos tecnológicos que estaban incrustados en él. Y luego, por supuesto, estaba el hombre sentado encima. Era alto, quizás tan alto como All Might, alcanzando fácilmente los 2 metros y algo más de alto. Pero mientras All Might era demasiado musculoso, su masa corporal en realidad coincidía con su altura, este hombre estaba tonificado y definido. Y se comportaba con tanta determinación que, en lugar de parecer desgarbado, parecía agudo, casi como un depredador. Y, por supuesto, estaba el hecho de que la mitad superior del rostro del hombre estaba oculta artificialmente por sombras, como algo sacado de una ficción de villanos de mierda. Izuku Midoriya, dijo el hombre. Es un placer conocerte finalmente. Izuku, ¿quién eres y cómo sabes quién soy? Izuku preguntó sin rodeos mientras se ponía de pie. Oh. El hombre ladeó la cabeza. Pareces mucho menos tímido de lo que me habían dicho. Izuku, sí, bueno, Izuku señaló su ropa rota y su forma maltratada. No he tenido exactamente el mejor día y no estoy de humor para más tonterías. Él frunció el ceño. Entonces dime, ¿cómo sabes mi nombre? Bueno, es natural para mí saber sobre el sucesor de mi buen amigo. Izuku, ¿sucesor? Izuku parpadeó. ¿Amigo? ¿Ujiko? ¿Conoces a Ujiko? Preguntó el joven, desinflándose repentinamente y dejando que la tensión cayera de sus hombros. Por supuesto que conozco a Ujiko, sonrió el hombre. Después de todo, soy yo quien lo financia. Izuku, espera, ¿en serio? ¿Tú? Sí, de hecho, se suponía que te reunirías conmigo hoy, fue por eso que Ujiko te hizo llevar el gnomo a un laboratorio tan lejano en lugar de simplemente hacer la prueba en el tuyo. All for One suspiró con tristeza y sacudió la cabeza. Pero nunca apareciste, y las horas pasaron, hasta que conseguimos un gnomo con una peculiaridad de ubicación para rastrearte y descubrimos que te involucraste en una situación tan terrible. Se llevó la mano al pecho. Lo siento mucho, tienes mis disculpas y todo lo que pueda darte para ayudarte a compensarlo. Si hubiera sabido de antemano sobre la enfermedad de Kurohiri, habría. Izuku, espere, señor. Izuku habló, interrumpiendo al hombre más poderoso del mundo sin darse cuenta. Jere, el gnomo.
All Might lo lanzó lejos. Tenemos que... All for One levantó la mano para interrumpir a Izuku. No te preocupes, enviaré un equipo para recuperarlo, le sonrió a Izuku. No dejaré que esto lastime a nadie más por accidente. Pero, no debes decirle nada de esto a nadie. No puedo protegerte si admites abiertamente estar involucrado en un ataque terrorista, ¿entiendes? Cuando el niño asintió con la cabeza, el hombre suspiró aliviado y se reclinó en su silla. Pareces bastante maltratado, ¿necesitas atención médica? Puedo hacer que mi médico personal te atienda, yo cubriré todos los costos. Gracias, pero no, estoy bien. ¿Estás seguro? Estás cubierto de moretones y tienes más de unos cuantos huesos rotos. Izuku miró al hombre con extrañeza. ¿Cómo puedes saber eso? Desde tu distancia y en este nivel de luz, quiero decir. El hombre simplemente se rió entre dientes. Tal vez te lo diga cuando seas mayor. Mira, Izuku sacudió la cabeza. Estoy agradecido por la oferta, de verdad lo estoy, pero solo quiero irme a casa. Suspiró y se tomó un momento para recomponerse. Solo quiero dejar atrás el día de hoy y no tener que lidiar con nada. El hombre más influyente de Japón observó cómo el niño apenas lograba contenerse para no derrumbarse. Realmente, era comprensible considerando todo lo que había pasado en solo un día, y ahora que la adrenalina se desvanecía y todo finalmente se asentaba, por supuesto que no iba a hacer lo mejor que pudiera. Tarareó para sí mismo, tocando un botón en el teclado de su reposabrazos que abrió la puerta y asintió para que el chico se fuera. All for One le envió al niño una sonrisa amable mientras salía de la habitación, pero rápidamente se convirtió en una sonrisa cruel cuando la puerta se cerró, una que solo se ensanchó cuando recibió un mensaje informándole que la operación se había completado sin ningún incidente. Mantuvo la aplicación abierta, intercambió pestañas y envió un mensaje al asistente que estaba afuera, diciéndole que ayudara a guiar al joven Izuku fuera del edificio. Y pensar que su padre se había burlado de él por tomar clases de actuación en la escuela hace tantos años. Estúpido. Su padre había sido más tonto que su hermano, y eso ya era decir algo. Mientras tanto en otro lugar. Almect estaba sentado, en su forma desinflada, en una carpa médica construida apresuradamente, y se oía el sonido de los bulliciosos paramédicos yendo y viniendo a toda prisa, justo afuera. Actualmente estaban evacuando a los heridos a un hospital adecuado, pero se había establecido un puesto de emergencia para tratar a aquellos que no estaban lo suficientemente heridos como para justificar su envío al hospital, y para aquellos que estaban tan heridos que necesitaban tratamiento inmediatamente. Pero mientras una parte de él no quería nada más que estar solo en ese momento, otra parte de él estaba inmensamente agradecido de tener un amigo con él. Es cierto que ese amigo no estaba siendo de mucha ayuda en este momento. Tendrás que tener mucho más cuidado a partir de ahora, sermoneó Nezu como si Omar fuera un niño. Esas nuevas cicatrices permanecerán entre tus formas y harán que sea mucho más fácil reconocerte. TCH, todo estará bien, solo usaré jeans y mangas largas. Toshinori frunció el ceño. Estaba hablando principalmente del que está en tu cara. Shiseoi levantó una mano hacia el vendaje que cubría el lado derecho de su cara. Fuera lo que fuese con lo que había luchado, no era humano, eso era seguro. Tenía unas garras realmente afiladas. Deja de intentar evitar el problema, gruñó. ¿Qué tan malo fue? Solo pude ayudar a los que estaban cerca del centro, e incluso ellos. Apretó los ojos y tragó saliva. ¿Sé cuántos mu? Ninguno. Nezu le dio unas palmaditas en el brazo a su amigo mientras éste miraba sorprendido. Pero eso no significa que no hubo situaciones cercanas. El ratón suspiró y miró hacia abajo avergonzado. El señor Kaminari casi se ahoga y tuvo que recibir RCP de emergencia, así como varias descargas para reiniciar su corazón.
El señor Kota terminó alertando a un gran grupo de villanos sobre su ubicación, cuando nos envió esa carta de emergencia, y fue golpeado hasta dejarlo inconsciente, potencialmente sufriendo una conmoción cerebral. El señor Sato se quedó sin azúcar hacia el final del ataque y fue atacado con un don venenoso. Nezu hizo una pausa mientras contaba las heridas, cerrando los ojos y dudando visiblemente en la siguiente parte. El señor Tokoyami fue encontrado con un edificio derrumbado encima de él, tiene múltiples huesos rotos, fracturas y posibles lesiones cerebrales. El señor Aoyama está en una situación muy mala, con un cráneo roto y un traumatismo craneoencefálico severo. Los médicos me informan que es posible que estemos ante un coma. Nezu se estremeció, odiándose a sí mismo al ver que el dolor invadía el rostro de su amigo, pero siguió adelante. Tanto la señorita Tsuyu como el señor Mineta sufrieron gravemente debido a una peculiaridad de desintegración, y la señorita Tsuyu perdió la mayor parte de su brazo derecho. Sin embargo, el señor Mineta recibió un golpe a quemarropa directamente en la cara, y aunque los médicos me aseguran que no es debilitante de por sí, su visión empeorará gravemente y quedará permanentemente desfigurado por el resto de su vida. Ahora, te conozco Toshinori, y sé que te culparás por todo lo que pasó, te responsabilizarás por todas y cada una de las lesiones, aunque ninguna de ellas haya sido tu culpa. Lo sé, y sé que nada de lo que diga hará hacerte cambiar de opinión, pero por favor, el señor Mineta sufrió lo peor con diferencia, y esa culpa no es tuya, suspiró Nezu. El pequeño ratón apartó la mirada avergonzado. Ese chico cometió un tecnicismo durante el examen de ingreso, varios maestros me dijeron que debería ser descalificado, pero la siguiente persona en la fila no fue mejor, de hecho, mostró más signos de villano que de héroe. Lo esperaba pasarlo y ponerlo debajo de Aizawa ayudaría a construir su personaje. Lo pasé intencionalmente a pesar de que no estaba preparado. Es mi culpa que estuviera en todo este lío para empezar. Omar abrió la boca para decir algo, pero se detuvo, con el brazo medio extendido y lo dejó caer abatido sobre la cama médica. En cambio, los dos viejos amigos se sentaron en silencio, sintiendo el peso de sus errores, mientras un trueno rugía sobre sus cabezas y el repiqueteo de la lluvia comenzaba a caer. Mientras tanto, en otro lugar, Izuku caminó aturdido por las calles medio inundadas que conducían a su casa. Con su mente en blanco, y solo la memoria muscular como guía, era casi una copia directa de cómo había estado después de ese fatídico encuentro con Omar en el techo. Pero por mucho que las cosas fueran iguales, eran diferentes, muy diferentes. Una vez hubo un niño desilusionado, que intentaba desesperadamente aferrarse a los sueños desesperados que habían sido reducidos a polvo ante sus ojos. Mientras que ahora, golpeado, maltratado y magullado, el joven científico caminó solo por las calles grises y abandonadas. Con solo su bata de laboratorio como compañía rota y chamuscada a través de la capa de lluvia que le azotaba la cara. Izuku estaba cansado. Deseaba poder volver a ser ese niño estúpido, idealista e irremediablemente ingenuo. Había sido mucho más simple en aquel entonces. Sin abatimiento por parte de Omar, sin examen de ingreso reprobado, sin casi morir en un extraño accidente de teletransporte, sin ser confundido con un villano. Él solo quería volver a casa. Solo quería volver a casa, abrazar a su mamá, llorar y que ella le dijera que todo iba a estar bien. Ni siquiera le importaba si era mentira en este momento, solo quería algo, cualquier cosa, que hiciera que todo se detenga por un momento y... Espera. ¿Qué es eso? Izuku tenía frío y estaba cansado. Pero a pesar de eso, siguió adelante, abriéndose paso entre la multitud de personas frente a él. A su derecha, escuchó una conversación sobre alguien que habría fallecido. Pero ahora para él no era más que ruido de fondo. Señor Endeavor. Señor, ¿podría darnos una declaración sobre lo que pasó aquí?
Un villano decidió intentar tomar rehenes. Intenté detenerlo, pero la pelea se salió de control. Pero señor, ¿cómo se explica eso? Tranquilo. Cállate y hazte a un lado. No tengo tiempo para la prensa. Señor Endeavor. Izuku empujó a la última persona fuera del camino y tropezó hacia adelante, la lluvia cayendo a su alrededor, incapaz de reunir la energía mental necesaria para mover su cabello ahora enmarañado que oscurecía parcialmente su visión. Deseó que hubiera oscurecido más. Estaba cansado, tenía frío, estaba empapado y destrozado. Sus rodillas querían fallar, así que las dejó, cayendo al suelo frío e indiferente como una marioneta rota. Y mientras estaba sentado en el suelo, mirando fijamente hacia adelante, apenas notó un grueso guante de cuero dándole palmaditas en el hombro. Las palabras del bombero fueron nada más que estática de radio para él. Lo siento, hicimos todo lo que pudimos, no hay supervivientes. Y mientras su casa se convertía en cenizas frente a sus ojos, el edificio se consumía en una columna de llamas tan feroz que las cortinas de lluvia no tuvieron efecto, él observó en silencio. Cansado, frío, entumecido y destrozado. Sus lágrimas perfectamente disfrazadas, bajo la tormenta, bajo la lluvia de los pecados. Fin del capítulo.